Amén. En esta tarde se vamos a exponer el trabajo de la lepra. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir lepra? La raíz hebrea sarak, que se ha traducido como leproso y lepra, significa herir gravemente, golpear, porque el individuo que sufría el mal era considerado como herido y castigado por Dios. Y sabemos que la palabra de Dios nos habla en Hebreos capítulo 12, versículo 6, que Dios a quien toma como hijo castiga y disciplina. Amén. Amén. Lepra es el nombre que se aplica a varias enfermedades de la piel y en el Antiguo Testamento se le temía grandemente porque causaba infección y putrefacción de los tejidos. Hoy en día llamamos lepra, conocida como la enfermedad de Hansen. La lepra era conocida en Palestina en los tiempos de la Biblia, amén, y era una enfermedad que hacía inmundo a quien la sufría y va acompañado de debilitamiento. Es una enfermedad infecciosa, crónica, que afecta principalmente los nervios periféricos y la piel, afecta como en las mucosas, los ojos, los huesos, las partes íntimas. Las complicaciones más severas son la desfiguración, deformidad y la discapacidad neurológicamente o la ceguera. Sus síntomas era una mancha blanca en los vellos de la piel acompañada de una llaga, lesiones que presentan disminución en la sensibilidad al tacto, al calor o al ardor, lesiones que no sanan después de semanas o de meses, debilidad muscular, entumecimiento en las manos, en los brazos, en los pies y en las piernas. Qué doloroso que era esta enfermedad. Se requiere que el leproso fuera aislado y alejado de todo contacto con el resto de lo que era la casa de Israel. Por estas características, la lepra era considerada como símbolo de lo que sucede espiritualmente al hombre que peca. El pecado lleva el debilitamiento y la corrupción al hombre en su espíritu, en similitud a lo que la lepra produce en lo físico. La lepra puede tener dos formas. La primera, de las cuales se manifiesta al principio por manchas rojizas, en la que posteriormente aparecen nódulos oscuros. Al progresar la enfermedad, se produce la inflamación y distorsiona de la cara y de los miembros. Y el otro tipo de lepra afecta principalmente las raíces nerviosas, particularmente de las extremidades, las cuales se insensibiliza y finalmente pierde su vitalidad la persona. Es una enfermedad de sufrimiento porque destruye el cuerpo lentamente. Cuando la lepra haya llegado a la grasa de la persona, el tratamiento será paliativo, más si toca los órganos. El leproso es abandonado como incurable. La lepra volverá a atacar en su siguiente nacimiento a un hombre en caso que haya muerto de lepra. Es una maldición generacional. La lepra representa el pecado, lo que significa que es necesario cortar maldiciones de desobediencia si es que nuestros antepasados, alguien ha fallecido sin Cristo en su corazón, si es que alguien falleció en pecado. Los sacerdotes eran responsables de la salud del campamento. Era su deber expulsar y readmitir los leprosos. La lepra es muy contagiosa. Se produce por tener relaciones con un leproso, con el contacto del aliento, por el contacto físico, por comer o beber del mismo recipiente que usó el leproso, por dormir en la misma cama, por usar ropa que ya fue usada por un leproso. De la misma forma se contagia el pecado y hay transmisión de espíritus inmundos, de demonios. El pecado se contagia y arrastra. Lo podemos ver en Génesis 3. Eva pecó y contagió a Adán.
Adán cometió pecado y la consecuencia fue sobre la responsabilidad que Dios le había otorgado para cuidar y señorar, que era la tierra. Qué doloroso fue para Abraham, ahora qué doloroso es para el Hijo de Dios cuando comete pecado y la consecuencia sobre lo que más queremos y apreciamos, lo que Dios nos ha bendecido para cuidar y administrar bajo su voluntad. El aislamiento era el mejor método para evitar el contagio. Los leprosos eran separados de su familia y eran apartados a lugares alejados del campamento. Esto lo podemos ver en el libro del Levítico, lo que es el capítulo 13 y capítulo 14. Es decir, si una persona tenía lepra, debía vivir fuera del campamento, representando un apartamiento, soledad, desierto, sabiendo que en el desierto donde hay serpientes. Lo mismo sucede con los hijos de Dios que cometen pecados deliberadamente, como lo dice la palabra en Hebreos 10:26. El Hijo de Dios voluntariamente se aparta de la cobertura de Dios cuando comete pecado y se corta la comunión con el Señor Jesucristo. Durante la Edad Media, los que padecen de esta enfermedad llevaban unas pequeñas tablas en las manos llamadas tablillas de Lázaro, las cuales al golpearlas entre sí anunciaban a la gente de su paso. La cura de la lepra era apartarse 7 días con la intención que la persona meditara en su conducta durante su soledad. Al volver debía ofrecer sacrificios y baño de purificación. Se considera curable un caso de lepra que aparezca en una persona prudente y discreta. Era la forma que parecía desaparecer. Solo el sacerdote podía decidir si esa persona estaba verdaderamente curada. La purificación del leproso. En Levítico 14 se describe qué se debe hacer el hombre para ser purificado después de haber sido sanado de la lepra. Podemos ver el proceso de ser limpios de la lepra y la manera en la que la persona se puede limpiar de sus pecados. Como la lepra es algo tan visible que causa que el cuerpo se deteriore y que se corrompa, representa el estado pecaminoso de una persona. El pecado corrompe espiritualmente de la misma forma que la lepra lo hace físicamente. En la palabra de Dios podemos simbolizar la lepra como una ilustración del pecado porque es contagiosa, destructiva y conduce a la separación y a la muerte. María, leprosa por el pecado. Y eso lo podemos ver en Números capítulo 12 del versículo 1 al 10. María, mujer de Aarón, fue castigada por haber hablado mal de Moisés, que se había casado con una mujer cusita de tez oscura. María se vio cubierta de lepra blanca como la nieve y fue echada del pueblo durante 7 días y sanó gracias a la intercesión de Moisés. La lepra fue considerada como un castigo de parte de Dios porque juzgó, murmuró y habló mal de un ungido de Dios. Si podemos recibir una crítica injusta, debemos recordar que es posible que los que critican temen a enfrentar al verdadero problema. Es necesario pedirle a Dios que lo ayude a identificar cuál sea el verdadero problema y poder tratarlo con él. En Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 1 se menciona al profeta Eliseo que curó a Naamán, sirio, que era general de los ejércitos de Siria y un hombre de gran consideración, ya que Naamán todavía conservaba su puesto, probablemente estaría en las primeras etapas de la lepra. Su vida se vería acortada por su enfermedad. Naamán estaba acostumbrado a recibir respeto y se sintió humillado cuando Eliseo lo trató como una persona común. Como un hombre de orgullo esperaba un trato preferencial. El bañarse en un gran río era una cosa, pero el Jordán era pequeño y sucio. Lavarse en el Jordán, pensó Naamán, era indigno de un hombre de su jerarquía.
pero tuvo que humillarse y obedecer a los mandatos de Eliseo para poder sanarse. La obediencia a Dios comienza con la humildad. Debemos creer que su camino es mejor que el nuestro. Quizá no entendamos su manera de trabajar, pero al obedecerlo humildemente recibiremos sus bendiciones. Debemos recordar que los caminos de Dios son mejores, que Dios quiere más nuestra obediencia que cualquier otra cosa y que Dios puede utilizar cualquier cosa para alcanzar sus propósitos. Lo que Naamán tuvo que hacer para limpiarse de su lepra es lo que tenemos que hacer para que nuestro pecado sea limpiado. Humillarnos de tal manera hasta que el orgullo de la obra carnal sea sometido. Reconocer que solamente hemos pecado delante de los ojos de Dios, que hemos caminado con un corazón duro y rebelde, y suplicar la misericordia de Dios. No permitamos que por el orgullo y el deseo del pecado hacia las cosas de este mundo nos sea de tropiezo para curarnos de lo que más necesitamos. La palabra de Dios nos habla en 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 18 al 21, de Usías, descendiente de Salomón, tuvo ira contra los sacerdotes y le brotó la lepra en su frente, y al mirarlo el sumo sacerdote vio la lepra en su frente, y así el rey Usías fue leproso hasta su muerte. Durante la mayor parte de su vida, Usías hizo lo recto delante de los ojos de Dios, pero después que Dios lo bendijo con gran prosperidad y poder, se volvió soberbio. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Dios aborrece la soberbia. Por eso tenemos que prestar atención a nuestras actitudes y darle en lo más íntimo de nuestros corazones la gloria a Dios. Porque fácil es decirlo por nuestros labios, pero tiene que ser de corazón para que no se geste el orgullo ocultamente en nuestro interior. Usías se apartó de Dios y fue herido con lepra, manteniéndose leproso hasta su muerte. Dios quiere obediencia durante toda nuestra vida aquí en lo terrenal. No son suficientes, por así decir, arranques de obediencia o temporalmente ser obediente. Solo los que perseveran hasta el fin serán salvos, lo dice la palabra de Dios. Que el día que tengamos que partir de esta vida terrenal, nuestra generación nos recuerde como hijos e hijas de Dios con una fe constante y no por un mal testimonio como cristianos. En el libro de Job dice, Satanás hirió a Job con úlcera horrible que iba de los pies a la cabeza. No lo menciona específicamente como lepra, pero su característica nos da a entender que posiblemente Job haya tenido lepra. La lepra también se menciona en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19, el Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó para darle las gracias. ¿Cuántas veces Dios responde nuestras peticiones que nos causan tanto dolor y somos ingratos? 9 de los 10 leprosos actuaron así, pero el único leproso agradecido aprendió que su fe fue importante en su curación. Este hombre, además de leproso, era samaritano, raza despreciada por los judíos por su idolatría. Los hijos de Dios agradecidos crecerán en el conocimiento de la gracia de Dios cuando busquemos su presencia con un corazón limpio. El Evangelio de Lucas nos enseña que la gracia de Dios es para todos. En Mateo capítulo 8, versículo 3 y Marco 1, 42, en estos versículos bíblicos se menciona cómo el Señor Jesucristo limpia a los leprosos y que Él vino a lo vil del mundo, a lo menospreciado, a lo débil, representando la lepra en lo físico, la condición espiritual por dentro. El Señor Jesucristo tiene todo poder para limpiarnos y levantarnos del pecado más inmundo y sucio
de nuestras vidas, siempre y cuando haya un arrepentimiento verdadero. Él nos da la oportunidad de la vida eterna. El Señor Jesucristo no tuvo ni asco ni cuidado en querer limpiar a aquellos leprosos que le pidieron ser limpios. Hoy en la actualidad hay un médico, el investigador venezolano Jacinto Covid, descubrió la cura de esta enfermedad científicamente, pero sabemos que la lepra es una plaga, y lo dice en Deuteronomio capítulo 24, versículo 8, que es de parte de Dios por la desobediencia, pero con el arrepentimiento y el convertimiento del corazón, y el alma puede ser sanada y curado de una lepra. La última leprosería que se encuentra en Europa Occidental en el sanatorio de Pontilia, que se encuentra en España. Se estima que entre 2 a 3 millones de personas están permanentemente discapacitadas debido a la lepra. Y la India es el país con mayor número de casos hoy en la actualidad. Todo esto se habla con respecto a la lepra. Amén.